Muy buenas, mi nombre es Marco Aurelio Balanta, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y pues hoy vengo a hablarles de la lectura de los principales cambios, pues de la contribución de la nueva gramática de la RAE en la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria. Voy a hablarles pues de las principales renovaciones expresadas. Pues básicamente esta lectura habla de la manera de enseñar la gramática con un enfoque lingüístico, porque la gramática tradicional pues lo había perdido. Había sido muy rigurosa en lo tradicional, en normas, y pues con el tiempo pues se dio cuenta de que esa forma de enseñar la gramática pues no permite pues, o no le da el enfoque lingüístico pues que tienen las lenguas, que es comunicarse. O sea, retrasa un poco el aprendizaje pues, y no le permite pues al estudiante pues comunicarse pues. Y pues básicamente de eso trata esta lectura, de cómo incorporar las vivencias, lo innato, lo que ya se sabe, con la gramática tradicional, y hacer pues una combinación de las dos para obtener el resultado pues que se quiere, que es o darle un enfoque comunicativo pues a la gramática. Pues empezamos con, pues esta lectura habla pues de una gramática didáctica reflexiva. Nos dice que las actividades que se desarrollen debe proporcionar la reflexión metalingüística. El alumno debe mantenerse con su conocimiento innato, intuitivo de su lengua como punto de partida para esta reflexión. La presentación de ambigüedades de los factores que intervienen en la gramática lo pone en la posición de un pequeño lingüista que concientiza y sistematiza un saber inconsciente. El conocimiento de su gramática debe ser un reconocimiento, de manera que desde esta perspectiva no es posible manejar con modelos gramaticales que se basen en el aprendizaje automatizado de atracciones lingüísticas y en la ejercitación de mecanismos para su reconocimiento. Pues con este punto se pretende que el enfoque adaptativo por el docente para la enseñanza pues, de la gramática no se pierda de vista que la variedad lingüística, la importancia social de los diferentes usos. En este enfoque se contradice con una gramática normativa en el sentido tradicional que se le ha atribuido. Una concepción normativa de la gramática centrada en el cómo debe ser la lengua se distancia de este objetivo y de este vicio adolecido. La práctica de la enseñanza de la gramática en la escuela hasta el advenimiento del enfoque comunicativo de la lengua y la incorporación de algunas concepciones relativas a la sociolingüística. La nueva gramática intenta apartarse de esta visión normativa de la investigación lingüística, y en esa apertura se incorporan fenómenos de variedades antes pasadas por alto. El rol del docente en la actividad de enseñanza será proponer puntos de partida que le permitan al alumno cuestionar su saber hacer para alcanzar el saber científico. El alumno cuenta con gramática intuitiva que le permite comunicarse. La problemática de esta gramática le permite construir y reconstruir las reglas de su funcionamiento, tal y como lo expresa Trujillo en el 2017. Una gramática que nos permita acercarnos a la reflexión metalingüística debe partir de la intuición del hablante y mediante el trabajo con la ambigüedad, el parafraseo y los cambios semánticos producidos por las alteraciones en las estructuras. La nueva gramática, gracias a uno de sus escuderos teóricos, prioriza, basado en los estudios de gramática generativa, propone una gramática cognitiva
que desarrolle en el órgano del lenguaje y por lo tanto se constituye genéticamente y se domina intuitivamente una vez que ha sido activada en los primeros años de vida del individuo. Este conocimiento incorporado genéticamente es el saber hacer que nos permite servir de insumo para alcanzar el saber científico. La nueva gramática combina la tradición gramatical con los conceptos fundamentales de la investigación actual. Esta posición ecléctica a través del cual se combina la visión tradicional con la investigación actual favorece su implementación didáctica y en particular favorece su implementación didáctica. Con esto se quiere que el alumno cuente con una gramática intuitiva que le permita comunicarse. La problematización de esa gramática le permitirá construir y reconstruir las reglas de su funcionamiento. Lo que resulta claro de esto es que la descripción de estos ejes temáticos corresponde a una tipología textual y va en función de reconocer y conocer características de tipo de texto. Y para esto es necesario reflexionar las unidades gramaticales que están sobre las unidades gramaticales que están involucradas. De este modo de entender la gramática es en función de su uso en la estructura textual presupone una gramática ecléctica que incorpora los valores comunicativos de las estructuras. El estudio que se realiza de las clases de las palabras de la nueva gramática incorpora características que nos permite que las características que no siempre se propusieron en la gramática escolar y que deben ser incorporadas para comprender mejor su funcionamiento en los textos. Por ejemplo, en el caso del verbo, los rasgos de reflexión suelen ser estudiados solo en función del reconocimiento del tiempo y el modo verbal, descuidando los matices de significación que pueden producirse a partir de ellos. Por ejemplo, en el caso de la narración, el uso de los distintos tipos de presentes y los valores que aportan, de los distintos tipos presentes y los valores que aportan. En la mayor parte de la propuesta editorial, los tiempos verbales son presentados en función de la grilla verbal y no aparecen actividades que desarrollen los valores semánticos de los tiempos. Tampoco se trabaja el aspecto más allá de una mención somera sobre los tiempos perfectos e imperfectos, sin tener en cuenta el aspecto es un rasgo semántico y debe ser estudiado como tal. La nueva investigación en el marco de la gramática generativa le atribuye una centralidad poco imaginativa hace algunas décadas, y esto se debe a que su comportamiento tiene una relevancia muy singular en la estructura de la oración. Por lo tanto, y lo que se deriva de esto es que el aspecto debe incorporarse a los contenidos a desarrollar en la clase de gramática, si se pretende alcanzar un conocimiento integral del comportamiento en la estructura de una oración. La nueva gramática presenta el aspecto con todas estas características que hemos mencionado. En relación al contexto de divulgación, las NANS proponen marcar la atemporalidad, los adjetivos descriptivos y las normalizaciones, organizadores textuales y conectores, contenidos que también serán centrales en la relación con el texto argumentativo. Pues lo que se pretende con esto es establecer mediante estas clasificaciones en el grado de objetividad en la descripción y el punto de permanencia o estabilidad de una cierta característica. Por ello,
es fundamental que exista una clara diferencia de los valores semánticos del adjetivo y la implicación que ellos tienen. El adjetivo tiene la función semántica sintáctica de definir al sustantivo, circunscribir su alcance, caracterizándolo, mientras que el determinante cumple una función totalmente diferente como especificador. Ya no el sustantivo, sino toda la construcción formada por el sustantivo y el adjetivo. La nueva gramática en relación al sustantivo abstracto recomienda su definición recurriendo a su formación mediante la derivación morfológica. Las definiciones semánticas son inacibles y llevan generalmente al alumno a la confusión. Por ello, estudiarlo desde la morfología resulta más preciso y más claro. Bueno, eso es todo. Me extiendo aquí como una hora. Muchas gracias.